hablar hoy en el módulo de embriología neurológica sobre desarrollo del encéfalo. El sistema nervioso aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado, que es la placa neural, en la región dorsal media frente a lo que es el nódulo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para construir los pliegues neurales. Al avanzar el desarrollo, los pliegues neurales se siguen elevando, se aproximan el uno al otro en la línea media y por último se fusionan para construir lo que es el tubo neural. Una vez se inicie la fusión, los extremos abiertos del tubo neural constituyen el neuroporo anterior o craneal y el neuroporo posterior o caudal. El extremo cefálico del tubo neural, que es donde vamos a hacer énfasis en este seminario, muestra tres dilataciones, las vesículas cerebrales primarias. Una de ellas es el prosencéfalo o cerebro anterior. El segundo es el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior es el tercero. A la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo forma el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se va a conservar sin ningún cambio. Y por último, el romboencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Comenzamos hablando del romboencéfalo. Se divide en mielencéfalo, como lo expliqué anteriormente, que es la más caudal de las vesículas cerebrales, y metencéfalo. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal. La capa basal, que es similar a la de la médula espinal, contiene los núcleos motores. Estos se dividen en 3 grupos. Un grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial y el último que sería un grupo eferente visceral general. El primer grupo somático contiene neuronas motoras, que son las prolongaciones cefálicas de las células del asta anterior. A este grupo se le denomina columna eferente motora somática. En el mielencéfalo contiene neuronas del nervio hipogloso, mientras que en el metencéfalo y el mesencéfalo la columna contiene neuronas de los nervios abducens-troclear y oculomotor. El grupo eferente visceral especial se extiende al interior del metencéfalo y forma la columna eferente motora visceral. Esta está representada por neuronas de los nervios accesorios, del nervio vago y del glosofaríngeo. El tercer grupo es el grupo eferente visceral general, que contiene neuronas que se distribuyen en la musculatura involuntaria de las vías respiratorias, el tubo digestivo y el corazón. Por otro lado, la placa alar contiene 3 grupos de núcleos sensitivos de relevo, que es el aferente somático, que es el sensitivo general, recibe la sensibilidad del dolor, la temperatura y el tacto. El aferente especial, que recibe impulso de las papilas gustativas de la lengua, el paladar, la orofaringe y la epiglotis. Y también recibe aferencias del octavo par craneal o el nervio vestibulococlear para la audición y el equilibrio. El tercer grupo es la aferente visceral general, que recibe información interoceptiva del tubo digestivo y del corazón. Por otra parte, dentro del romboencéfalo tenemos el metencéfalo. A partir de esta región se forman lo que son los 2 componentes nuevos. Uno, el cerebelo, que deriva de las placas alares y funge como un centro de coordinación para la postura y el movimiento. Y 2, que es el puente, derivado de las placas basales y sirve como una vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza. Cada placa basal del metencéfalo contiene 3 grupos de neuronas motoras. Un grupo eferente somático medial que da origen al núcleo del sexto par, un grupo eferente visceral especial que contiene los núcleos del quinto y del séptimo par, y un grupo eferente visceral general con axones que se dirigen a las glándulas submandibulares y sublinguales. Las placas alares del metencéfalo contienen 3 grupos de núcleos sensitivos, un grupo eferente somático lateral que contiene las neuronas del nervio trigémino y 2 que es el aferente especial y por último el aferente visceral general. El cerebelo, que es otra de las partes del metencéfalo, las regiones dorsolaterales de las placas alares se flexionan en dirección medial y van a formar los labios rómbicos.
En la porción caudal del mesencéfalo los labios rómbicos están muy separados, pero justo por debajo del mesencéfalo se aproximan uno a otro hacia la línea media. Los labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal y constituyen la placa cerebelosa. En el embrión de 12 semanas, esta placa muestra una región pequeña en la línea media, que es el vermis, y dos regiones laterales en los hemisferios, o dos regiones laterales que son los hemisferios. Al inicio, la placa cerebelosa está constituida por las capas neuroepitelial, la capa del manto y la marginal. En el desarrollo posterior, cierto número de células formadas por la capa neuroepitelial migra hacia la superficie del cerebelo para construir la capa granulosa externa. En el sexto mes de desarrollo, la capa granulosa externa da origen a varios tipos de células. Algunas de estas células migran hacia las células de Purkinje en diferenciación y dan origen a lo que es la capa interna de células granulosas, denominada más adelante, al final de un cerebelo bien diferenciado, la capa de células granulosas. Las células de canasta y las células estrelladas son producidas por las células de proliferación de la sustancia blanca del cerebelo. La corteza del cerebelo, constituido por células de Purkinje, neuronas de Golgi tipo 2 y neuronas producidas por la capa granulosa externa, alcanza su tamaño definitivo tras el nacimiento. Por último, en esta primera parte del seminario, vamos a hablar del mesencéfalo. En el mesencéfalo, cada capa basal contiene dos grupos de núcleos motores. Uno, un eferente somático medial, representado por el tercer y el cuarto par. Y dos, un eferente visceral general, constituido por el núcleo de Ehringer-Westphal, que inerva el esfínter de la pupila. La capa marginal de cada placa basal crece y forman los pedúnculos cerebrales. Al inicio, las placas alares del mesencéfalo se aprecian como dos elevaciones longitudinales, separadas por una depresión superficial en la línea media. Al avanzar el desarrollo, un surco transversal divide cada elevación de un colículo anterior, en un colículo anterior o superior y otro colículo posterior o inferior. Los colículos posteriores fungen como estaciones de relevo sináptico para los reflejos auditivos, mientras que los colículos anteriores actúan como centros de correlación y reflejo para los impulsos visuales. Hasta acá vamos a hablar de esta primera parte de embriología del encéfalo. En el próximo video hablaremos sobre el prosencéfalo.